Bueno, los adultos tenemos una responsabilidad con los más pequeños en materia sexual, eso es evidente. Es importante eliminar todo tipo de tabú y tratarlo como un tema más. Eso cuesta, pero para aprender a afrontar esas situaciones de la manera más natural posible, tenemos a una profesora de excepción. Nos va a dar unos cuantos consejos. Valerie, ¿qué tal? Muy bien, gracias Marta. Como sexóloga, como investigadora, como autora de varios libros, el último, El método Valerie. En el tema de sexualidad se han derribado muchas barreras, ¿no? Pero todavía hay algo que sigue dándonos mucho miedo. Quizá lo retrasamos hasta que ya casi es inevitable, ¿no? Hablar de sexualidad a los niños. ¿Por qué nos cuesta tanto? Nos cuesta muchísimo, todavía es el gran dilema de los padres, ¿no? Muchos piensan que hay que hablar de sexo cuando son adolescentes porque van a poder entender de lo que se está hablando. No es así, hay que hablar a los niños pequeños de sexualidad. Todo esto, estas imágenes realmente las ponemos porque me gustaría ilustrar el tema de la sexualidad contada a los niños, imaginándonos que el desplazamiento, el concepto del desplazamiento fuera lo que nos ayudaría a ser humanos, como lo es el ser sexuado. Imaginémonos, pues el niño se desplaza a gatas, el hombre con el coche y el anciano con el bastón. No podemos decir que el niño no se desplaza de una manera. Entonces, lo que les pasa a los padres muchas veces es que piensan que el concepto del desplazamiento es conducir un coche. ¿Por qué digo todo esto? Hago un paralelismo con la sexualidad. Entonces, obviamente un niño no se le puede poner al volante de un coche con el motor encendido porque físicamente no está preparado, emocionalmente tampoco, intelectualmente tampoco, ¿no? Sin embargo, el niño es un ser sexuado, de la misma manera que se desplaza, tiene sexualidad desde que nace. Eso no se puede negar que sea un ser sexuado. Lo que pasa es que pone en práctica su sexualidad de otra manera. Y eso es lo que nos da miedo, porque siempre pensamos en la genitalidad, en el coito, en la falocracia de la que hablamos la semana pasada. Pero muchos padres, Valerie, nos están viendo y se están haciendo la pregunta: ¿cómo puedo hablar con mis hijos de sexo, con mis niños pequeños? Pues hay que hablar con los niños de sexualidad desde el valor y no desde algo como problemático. Vuelvo con la metáfora del vehículo. Está muy bien la prevención. Ponte el cinturón, no corras deprisa, ten cuidado en los cruces, de la misma manera que a un adolescente le decimos ten cuidado, ponte el preservativo, etcétera, etcétera. Pero esto es una parte. Esto a un niño todavía no hace falta explicarle todo esto. De lo que se trata es hablar de un valor y que disfrute del viaje. El recurso entonces de la semillita, la flor, la abejita, ¿lo descartamos? No necesariamente, es que depende del niño. ¿Y a qué edad entonces? Mira, te sorprendería, pero se está hablando de fomentar programas para niños entre 5 y 6 años, que sería lo ideal, la edad ideal. Porque, a ver, mensajes de alto contenido sexual reciben muchísimos. Sí, reciben muchísimos. Lo que pasa es que lo procesan de otra manera. Muchas veces yo digo que habría que proteger a los niños más bien del espectáculo del sexo, que una cosa es el espectáculo del sexo y otra cosa es hablar de sexualidad. Claro, la gente piensa que es una sexualidad adultista, por lo tanto dice, ¿cómo voy a explicar yo lo que hace Nacho Vidal? De ninguna manera hay que explicar lo que hace Nacho Vidal, porque su manera de poner en práctica el ser sexuado no tiene nada que ver con un niño de 5 años. Entonces hay que proteger mucho a los niños del espectáculo del sexo, pero no porque pueda herir la sensibilidad del niño, sino por la cantidad de tonterías y de estupideces que puedan salir de ello.
En la recta final, Valeria, entonces, ¿cómo podemos abordar ese tema? ¿Cómo esos padres que no saben cómo empezar o que no saben cómo responder a las preguntas, ¿no?, tan espontáneas de los niños? ¿Qué es eso que tienes ahí? Claro. O mamá, Esa ¿por qué curiosidad tiene? innata, Sí. claro. Sí, la curiosidad innata, pues hay muchos padres que todavía se sienten muy incómodos. Y yo les diría que cuando no estamos cómodos, es mejor no hablar y que lo hagan otras personas. Es decir, es cuestión de una comunidad, no solamente de los padres, sino en la escuela, a través de profesionales. Existen magníficos libros también que se le puede dejar al niño. Hemos visto imágenes. Talleres también que se suelen hacer para niños pequeños. Es decir, a toda costa hablar de sexualidad cuando el padre no se siente bien es contraproducente, realmente. Entonces es mejor dejarlo en manos de gente que lo pueda hacer, porque la naturalidad es fundamental. Si no se hace así, el niño ya, porque siempre asociamos la inocencia con la falta de sexualidad, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Desde Entonces, luego. hagamos de la inocencia un fin y no un preámbulo para la culpa.